En este video vamos a discutir un poco el tema de ondas, ¿verdad? Del curso de Física Universitaria 2. Primero tenemos que hablar un poquito de lo que son las ondas longitudinales y las ondas transversales. Las ondas longitudinales son ondas en las que la fuerza, ¿verdad?, que provoca la onda y la propagación de la misma van en la misma dirección. Imagínense, ¿verdad? Cuando ponemos muchos dominos en una filita y los empujamos para que se caigan, usted hace la fuerza en la misma dirección que se están cayendo los dominos. Por otra parte, una onda transversal es una onda en la cual la fuerza que provoca la onda y el desplazamiento son perpendiculares. Como cuando usted desenrolla una manguera, usted por lo general pues la sube y la baja, pero la onda pues se propaga hacia el frente, no hacia arriba y hacia abajo. Entonces, tenemos la descripción matemática de la onda, que está dada por la ecuación de y de xt es igual a la amplitud por el seno de kx menos wt más el ángulo de fase, en donde ¿verdad? La constante nueva o la nueva variable que tenemos en esta ecuación, que se diferencia de la de movimiento armónico simple, es la k, donde la k se le conoce como el número de onda y te lo va a dar la ecuación de 2pi dividido entre lambda. Lambda también debe de ser nuevo y lambda lo que representa es el largo de la onda, que básicamente es la distancia que hay entre cresta y cresta de la onda. Y la letra W pues sigue siendo la frecuencia angular. Entonces, otra ecuación importante es la velocidad de propagación de la onda. Va a tener estas tres fórmulas, que es la de lambda por frecuencia. Entonces, pues como sabemos que el periodo es 1 sobre la frecuencia, pues también va a ser lambda. También va a ser entonces lambda entre el periodo. Y aquí hay un pequeñito error. Parece que se me borró. La última ecuación para la velocidad de propagación de la onda debe ser W entre K, o sea, la velocidad angular dividido entre el número de ondas. Un poquito entonces, cuando tenemos ondas en una cuerda, la velocidad de propagación va a estar dada por la raíz cuadrada de la fuerza dividida entre la densidad lineal de la cuerda, ¿verdad?, que se conoce como mu, y ese está en unidades de masa entre largos, que es kilogramos entre metros. Entonces, la reflexión de la onda, que es cuando, ¿verdad?, cuando una onda se refleja, lo que se refiere esta sección es a cómo la onda regresa. Si una onda choca con un extremo que está suelto, la onda vuelve en la misma fase. Eso quiere decir, un ejemplo, que si una onda va por arriba y choca con un extremo que está suelto, la onda vuelve por arriba. Por otra parte, si tenemos una onda que va por arriba y choca con un extremo que está atado, pues vira opuesta. O sea, quiere decir que vira por abajo. Otra parte importante también de las ondas, ¿verdad?, es conocer la ecuación para la energía de la onda, que está dada por un medio de la masa por la velocidad angular al cuadrado por la amplitud al cuadrado. Entonces también el power te lo da, ¿verdad? El power promedio es la división entre la energía y el tiempo, y la intensidad es una medida de power entre áreas, no entre tiempo, entre áreas. Otra cosa que hay que conocer, especialmente aquellos que quieren tomar el MCAT porque están interesados en estudiar medicina, es que la intensidad de la onda es inversamente proporcional al cuadrado del radio.
Esto se debe a que, ¿verdad?, las ondas, pues cuando viajan en 3 dimensiones, viajan en forma esférica. Entonces, pues esto es una manera sofisticada de decir que mientras más lejos tú estés ¿verdad?, del punto de origen de esa onda, pues menos intensa la vas a sentir. Por otra parte, la interferencia constructiva y la destructiva lo que nos dice es que, pues básicamente la interferencia constructiva, cuando hay dos ondas que vienen en la misma frecuencia, ellas, pues, por decirlo así, se suman y pues, logran ser una onda con una amplitud mayor. Cuando tenemos interferencia destructiva, pues es cuando dos ondas vienen en fases opuestas y estas se cancelan. Entonces tenemos los nodos y los antinodos. Esto es algo que vemos cuando tenemos ondas estacionarias o ondas pues que están atrapadas, que como que son continuas y se quedan en un mismo lugar. Mayormente esto se ve en cuerdas, ese tipo de cosas. Que básicamente lo que pasa es que hay regiones de antinodos y regiones de nodos. Lo que hay que saber de eso es pues que los antinodos es las regiones pues, donde se forman las crestas y los nodos es las regiones en donde, pues por decirlo así, la cuerda parece que no está, que no hay una onda pasando por ahí, pero en realidad lo que sucede es que esas son regiones de interferencia constructiva e interferencia destructiva. La interferencia destructiva entonces pasa en los nodos y la interferencia constructiva pasa en los antinodos. Que no es que la onda deja de propagarse, simplemente es que uno lo que percibe es que en ese punto no hay nada que se esté moviendo. Entonces vamos a hacer, ¿verdad?, el primero de los ejemplos que nos dice que la ecuación de una onda está dada por y de xt es igual a negativo 0.00200 metros por el seno de 40.0 metros a la negativo 1 por x menos 800.0 segundos a la menos 1 por t. Y tenemos que determinar la amplitud, el número de ondas que hay en 2 metros, el número de ciclos que hay en 3 segundos, el largo de onda y la velocidad. Lo primero que debemos hacer es pues, identificar que la amplitud es 0.00200 metros, ¿verdad? Porque si hacemos referencia a la ecuación estándar de las ondas, que nos decía que y de xt es igual a la amplitud por el seno de kx menos wt más el ángulo de fase, el número que estaba antes del seno, ese número representaba la amplitud. Por eso es que tenemos entonces el 0.00200 metros. Entonces me pide que identifique el número de ondas que hay en 2 metros. Entonces, ¿cómo sabemos cuántas ondas hay en 2 metros? Pues lo que tenemos que hacer es que esos 2 metros lo vamos a dividir entre lambda, que es el largo de una sola onda. O sea, queremos saber, para saber cuántas ondas hay en 2 metros, esos 2 metros lo dividimos entre cuánto mide una sola onda. Pero ese lambda no lo tenemos así dado, pero debemos recordar que lambda, ¿verdad?, es igual a 2pi dividido entre k, que es lo que tenemos aquí. Y que la k sí la tenemos, que son el 40.0 metros a la menos 1. Entonces ese número de ondas en 2 metros nos debe dar 12.7. Otra cosa que debemos identificar es el número de ciclos en 3 segundos. Entonces el análisis va a ser igual al anterior. En el anterior queríamos ver cuántas ondas hay en 2 metros. Ahora queremos ver cuántos ciclos pasan en 3 segundos. Sobre esos 3 segundos lo vamos a dividir entre el tiempo que tarda un solo ciclo en ocurrir. Pero nuevamente no tenemos ese número, que es el periodo, pero el periodo está dado por la ecuación
de 2pi entre W, que es esa que está ahí. Y la W nos la daba la ecuación, que era 800 segundos a la menos 1. O sea, debe ser 3 segundos dividido entre 2pi entre 800 segundos a la menos 1. Y eso nos debe dar 381 ciclos. Y esa es la cantidad de ciclos que hay en 3 segundos. Después tenemos que buscar el largo de la onda, conocido como lambda. Entonces pues sabíamos que lambda era igual a 2pi entre k. 2pi dividido entre 40.0 metros a la menos 1, que eso es el valor que teníamos de k, que son de los 10 mismos ejercicios. Y el lambda entonces es 0.157 metros. Y la velocidad de la onda, vamos a utilizar la tercera ecuación que dimos para la velocidad de propagación, que era que la velocidad era igual a W entre K, que es 800 segundos a la menos 1 dividido entre 40.0 metros a la menos 1. Y eso nos debe dar 20 metros en 3 segundos. Lo más importante de ejercicios como este es que aunque los cálculos no son muy extensos, hay que saber identificar qué es lo que nos da ya la ecuación. O sea que siempre es bueno escribir la ecuación estándar por un ladito del ejercicio, para entonces ir diciendo, ok, esta es la A, esta es la K, esta es la W, y entonces identificar qué es lo que nos falta. El próximo ejemplo me dice, si las ondas transversales en una cuerda viajan con una velocidad de 50 metros sobre segundo, cuando la tensión es de 20 newton, ¿qué tensión hay que aplicar para que las ondas viajen a 30 metros sobre segundo? Algo importante es que la ecuación para la velocidad de propagación que mencionamos anteriormente para las cuerdas es únicamente para ondas transversales. Esa fórmula me dice que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de la fuerza entre la densidad lineal. Entonces, este ejercicio hay que hacer dos cosas. Primero hay que calcular cuánto es esa densidad lineal, para entonces después saber cuánta tensión hay que hacer para que la onda viaje a 30 metros sobre segundo. Hay que fijarse, ¿verdad?, que para 50 metros sobre segundo nos dieron ya la velocidad y la fuerza, y lo que no conocemos es la U. Entonces primero encontramos esa U. Lo que hacemos es que despejamos para U en la primera ecuación, elevando, ¿verdad?, ambos lados al cuadrado, y vamos a llegar a que la velocidad al cuadrado es igual a la fuerza entre la densidad. Y luego pues despejamos para la densidad y nos queda que la densidad es igual a la fuerza entre la velocidad al cuadrado. Entonces esa densidad va a ser igual a 20 newtons entre 50 metros sobre segundos al cuadrado. Y nos va a dar 0.008 kilogramos entre metros. Entonces ya sabemos cuánto es esa U. Y sabemos entonces la velocidad que quiero, que es de 30 metros entre segundos. Solamente nos falta ahora calcular cuánto es la fuerza para que esa sea la velocidad. Entonces, pues escribimos que 30 metros sobre segundo es igual a la raíz cuadrada de la fuerza entre la U, que era 0.008 kilogramos entre metros. Elevamos ambos términos al cuadrado. Nos va a quedar 30 metros sobre segundos al cuadrado es igual a la fuerza entre la densidad lineal. Y simplemente multiplicamos por esa densidad en ambos lados para despejar para la fuerza, y nos debe quedar 7.2 newtons. Algo que también pudieron haber hecho era, una vez habían despejado en la primera ecuación para la densidad lineal, esto que tenemos aquí, este despeje lo pudieron haber sustituido en esta ecuación y le iba a dar exactamente lo mismo. O sea que no tenían que calcular hasta llegar al 0.008. No sé si tal vez hubiese sido más fácil pues simplemente reemplazar la U y escribirla como F entre V cuadrado, siempre y cuando tuviéramos presente de que esa F y la otra F no se iban a cancelar porque no era la misma fuerza. Ahora tenemos una cuerda cuya densidad lineal es de 0.100 kilogramos entre metros.
tiene una tensión de 100 newtons. ¿Cuánto power hay que aplicarle a la cuerda para que genere una onda con una amplitud de 2.00 centímetros y una frecuencia de 120 Hz? Pues hay que tener presente de que el power habíamos mencionado que era energía entre tiempo y que la energía nos la había dado la ecuación de 1/2 por la masa por la velocidad angular al cuadrado por la amplitud al cuadrado. Pero esta no es la única fórmula que hay para energía, ¿verdad? No vamos a entrar en la derivación paso a paso de la fórmula. Pueden tomarse, ¿verdad?, 1 minutito, 2 minutitos para hacerlo. Pero, ¿verdad? Hay varias maneras de expresar esa energía de la onda. Y esta tal vez es la más que se usa, que es en esta ecuación original, la que está aquí arriba, la masa, utilizando la relación de densidad es igual a masa sobre volumen, escribimos la masa como volumen por densidad. Volumen por densidad. Luego, el volumen lo sustituimos por área por el largo. ¿Sí? Y entonces, el largo, utilizando la relación de que la velocidad es igual a distancia sobre tiempo, y el largo básicamente es la distancia pues que recorre la onda, el largo lo cambian por velocidad por tiempo. Tómese su tiempito para hacer ese análisis de por qué se cambia eso. No vamos a entrar en esos detalles ahora porque eso se supone que lo hayan hecho en la clase. Una vez entonces hagan todos estos cambios, le va a quedar que la energía va a ser igual a 1/2 de la densidad por el área, por la velocidad, por el tiempo, por la velocidad angular al cuadrado, por la amplitud al cuadrado. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos aquí la variable del tiempo, que no teníamos antes. Pero como sabemos que el power es la energía entre el tiempo, entonces el power va a ser lo mismo que la energía, pero sin el tiempo. Que va a ser 1/2 de la densidad por el área, por la velocidad angular al cuadrado, por la amplitud al cuadrado. Entonces la densidad, pues como es una cuerda, pues entonces es mu. Entonces, de esa ecuación de power no conocemos la velocidad y no hay área. Algo importante es que no hay área porque una cuerda está solamente en una dimensión. Entonces la velocidad de propagación para una cuerda está dada por la raíz cuadrada de la tensión entre esa densidad. La tensión ya me la habían dicho que era de 100 newtons y la densidad también. Entonces la raíz cuadrada de 100 newtons entre 0.100 kilogramos entre metros me va a dar 31.6 metros sobre segundo, que ya me dieron esa velocidad. Y la otra cosa que no sé es la velocidad angular. Esa velocidad angular, pues sabemos que la fórmula es que W es igual a 2pi por la frecuencia. Y la frecuencia me la habían dado porque querían que la onda tuviera una frecuencia de 120 Hz. Entonces 2pi por 120 Hz me da 754 segundos a la menos 1. Entonces el power es simplemente sustituir pues los valores que ya tenemos, que es 1/2 de la densidad, que es 0.100, por la velocidad, que es 31.6, por la velocidad angular, que es 754 segundos a la menos 1 al cuadrado, por la amplitud, que era de 2 centímetros o 0.02 metros al cuadrado. Entonces nos debe dar el power de 359 watts para tener una onda en una cuerda que está atada a 100 newtons, perdón, que tiene una tensión de 100 newtons, con una frecuencia de 120 Hz y una amplitud de 2 centímetros. Por último, tenemos una onda sinusoidal, viaja en una cuerda en la dirección de X positivo.
tiene un largo de onda de 4 metros, una frecuencia de 50 Hz y una amplitud de 3 centímetros. ¿Cuál es la función que describe la onda? Entonces, lo primero que hacemos es que escribimos la ecuación estándar, que es de y de xt es igual a la amplitud por el seno de kx menos wt más el ángulo de fase. Pero la amplitud, pues me dijeron que quería que fuera 3 centímetros, solo la amplitud va a ser 0.03 metros. El largo de onda me lo dieron, con eso entonces puedo encontrar la K, que la K es igual a 2pi entre el largo de onda y 2pi entre 4 metros, pues me va a dar 0.5pi metros a la menos 1. Ese va a ser mi número de onda. Entonces, la velocidad angular me lo da la fórmula de W igual a 2pi por la frecuencia, eso que va a ser 2pi por 50 Hz, que va a ser 100pi segundos a la menos 1. En este ejercicio el ángulo de fase pues nos da igual, lo que asumimos que va a ser 0. Entonces la ecuación que describe la onda que nos pidieron va a ser y de xt es igual a 0.03 metros por el seno de 0.5 pi x menos 100 pi por t. Nuevamente, lo importante siempre en estos ejercicios es escribir la ecuación estándar y ver lo que ya el ejercicio te da. Entonces, tratar de identificar siempre cómo conseguimos la K y la W.